tema que tiene que ver con la fiscalización de la SUNAT que se quiere hacer a youtubers, a influencers que también han surgido en los últimos años en nuestro país. Estamos con Jorge Picón, abogado tributarista. ¿Cómo está, doctor Picón? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy día salió un reporte muy interesante en el diario Gestión que justamente la SUNAT busca poner la lupa sobre estas personas, influencers, youtubers, que de alguna manera generan ingresos. Ellos en este momento no pagan impuestos. ¿Cuál es la situación ahí tributaria? Bien, justamente esto que comentas está relacionado con un informe que emitió SUNAT a comienzos de este año, en la cual expresamente calificaba las rentas de los youtubers y de los influencers como una renta empresarial. Entonces, y realmente eso significa, hemos dado cuenta que ellos, dependiendo de la cantidad de ingresos que tengan, tendrían que pagar no solamente impuesto a la renta empresarial, que puede ser 29.5%, sino también IGB, 18%. ¿Ok? Entonces, esta calificación, sin lugar a dudas, ese informe precedió toda esta salida a medios que ha tenido SUNAT, en la que les está diciendo a estas personas que generan rentas importantes, muchos de ellos, diciéndoles, bueno, miren, o sea, ustedes no es que no paguen impuestos, o sea, muchos de ellos se han autocalificado como rentas de segunda categoría, que son rentas en buena cuenta por explotación de imagen, y han venido pagando 5%. Algunos no han pagado nada, simplemente porque a la fecha SUNAT no había establecido un nivel de control alrededor de ellos. Y la administración hoy en día les está diciendo, bueno, mira, uno, si pagas impuestos, y dos, no pagas cualquier impuesto, pagas los impuestos más altos, que son los impuestos empresariales. Entonces, obviamente, hay que tener claro que la SUNAT toma muchas veces casuísticas que tengan un efecto multiplicador. Entonces, por eso es que la mayoría de países, por ejemplo, hacen mucho revuelo sobre empresarios muy conocidos, figuras deportivas, figuras eventualmente del espectáculo. Entonces, igualmente, bajo esa misma lógica, SUNAT viene realizando algún tipo de control también sobre las rentas que reciben por explotación de imagen algunos deportistas y artistas en el país. Pero en estos casos específicos... Con los influencers, que evidentemente, por su sola definición, el efecto multiplicador de lo que la administración puede hacer con ellos va a ser obvio. Es decir, si es que, por lo mismo que son influencers, van a tener en algunos casos decenas de miles de seguidores que van a darse cuenta que, pues, bajo la lógica de la administración tributaria, nadie está por encima de la ley y ellos debieron pagar impuestos y al no haberlo hecho, pues va a haber consecuencias que va a depender de la gravedad de la cantidad de impuestos dejados de pagar. Pero en este caso, en el caso de haber un influencer, un youtuber, tendría que pagar, además del 5% que me dice, el 18% del IGB. Lo que ocurre es que en realidad ahí ha venido el primer problema, y es que ellos se han clasificado, tú tienes dos maneras de haber interpretado esto. Era como una explotación de imagen. Por ejemplo, los deportistas que firman, por ejemplo, para marcas deportivas, explotan su imagen y solo pagan 5%. Pero si tú te realizas una actividad empresarial en la que inviertes capital, inviertes trabajo y tienes una marca, que es el caso principalmente de muchos youtubers o influencers, pues en ese caso ellos no deben pagar 5%, sino van a tener que pagar, de acuerdo a SUNAT, la renta empresarial, que es el 29.5%. Y aparte deberían pagar el IGB también. Y desde su punto de vista, ¿es lo correcto, lo que corresponde? ¿Cómo ha sido el tratamiento en otros países para este segmento tan específico y además que ha crecido tanto también? Es una buena pregunta. Es decir, ciertamente en muchos países se los ha equiparado a las rentas de los artistas, ¿okay? Que muchas veces tienen algún tipo de tratamiento tributario más plano, es decir, no se los trata como una empresa. Pero dado que la legislación peruana no los ha considerado de una manera especial a ellos, se los considera, si quieres, como un empresario de gamarra o como un empresario que tiene una bodega o un restaurante, pues igualito se los considera a ellos como una organización que ha dado lugar a rentas, tanto así que efectivamente, como te decía, ese informe que te comento de SUNAT los describe de esa manera y dice, esto es una renta real como cualquier empresa. Claro, pero... Pequeña, quizás, pero empresa. Parecería un poquito desproporcionado pasar de pagar un 5% a el casi 30% y además el 18% de IGB, ¿no? Que es algo
esta desproporcionalidad que tú comentas, sin lugar a dudas, es algo que se viene presentando muy seguido con la administración tributaria en los últimos años. Y de hecho, quizás con las normas que se están proponiendo ahora, va a presentarse alguno de esos casos de un cambio inmediato de tasas impositivas. Pero, como te decía, todo parte de la premisa de que hay dos afirmaciones. Primera afirmación, sí deben pagar impuestos. Muchos de ellos no lo han venido haciendo. ¿Okay? Y de pagar impuestos, de acuerdo a SUNAT, es como una renta empresarial. Es decir, lo que significa que deberían pagar igual que una empresa, no como una persona que explota simplemente su imagen. Bueno, y además tienen una particularidad, a diferencia de cualquier empresa informal en nuestro país que no paga ni un sol de impuestos. Son muy fáciles de detectar, es decir, cualquier persona en redes sociales sabe quién es youtuber, influencer, están en la red. Claro, ahí la complicación va a darse, si tú quieres, por la determinación de las rentas que han generado, porque ciertamente muchas veces las propias redes le pagan a los youtubers y a ellos, o sea, por el hecho de la publicidad que le ponen, pero evidentemente muchos de ellos tienen rentas adicionales por ejemplo, aparecer en un show o aparecer en algún tipo de fiesta, cobran, pero ya estamos hablando ya de una economía informal. Quizás la manera más simple o más rápida de detectarlos va a ser, sin lugar a dudas, los pagos que reciben a través del sistema financiero directamente por estas redes sociales. Claro que sí. Bastante claro, como siempre, doctor Picón. Muchísimas gracias. Jorge Picón, abogado tributarista, sobre este tema que sin duda es polémico, sigue en el debate público. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo, pero usted no se despegue de la programación de RPP Televisión, que ya viene Valeria Fuertes en Central de Informaciones. Muy buenas tardes, señores, señoras.